Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentario. Vamos a continuar con el tema de los distintos elementos que contribuyen al narcotráfico, porque es importante entenderlo. Yo sé que ustedes mucho de esto lo saben, mucha gente lo sabe, pero hay mucha gente que nunca lo ha pensado desde el punto de vista que lo analizamos aquí, a lo mejor, o que lo ha pensado pero no lo, digamos, no lo corresponde a cómo va en el proceso. Y entonces hemos estado hablando primero de la cosecha. Estamos hablando de particularmente dos tipos de drogas. O sea, hay muchas drogas. Hablamos de incluso, ¿se de la cocaína, la heroína y las drogas sintéticas, la anfetamina, la metanfetamina, el fentanilo, ahora hoy en día está muy de moda, pero estamos hablando particularmente de dos tipos de drogas que provienen de plantas, que son la coca y la heroína, que viene de la planta amapola. En los videos anteriores hablamos un poco de la cosecha y en el último video ya empezamos a hablar de la producción, del proceso, de lo difícil que es, lo complicado que es el proceso, complicado en el sentido de que lleva tiempo, complicado en el sentido de que es un proceso que no solo lleva tiempo, sino que tiene altos riesgos, como les comentaba. Los campesinos que primero siembran las plantas, y le digo, hablamos de la planta de amapola para el opio, y que de ahí sale la morfina y la heroína, y hablamos de la planta de coca para la cocaína, para la pasta primero y luego la coca. Son procesos similares. El de la morfina y de la heroína es un poco mucho más lento, un poco más delicado que el de la coca, pero ambos tienen sus características, y esto lo hacen campesinos, esto lo hace la gente de campo. Ahora, una vez que se cosechan estos productos y que se cosecha la materia prima, en el caso de la planta de amapola, de la flor de amapola, lo primero que se obtiene es esa goma, es como una goma, como un chicle oscuro, por el medio ambiente, por el sol y todo cambia de color. Originalmente es un producto como leche en crema blanco, transparente, y luego se va oxidando y queda un producto muy oscuro. En el caso de la cocaína, la planta son hojas verdes que se las procesa a través de distintos químicos, distintos líquidos, se las pisotea, se las exprime y luego se hace una pasta como una masa, como cuando van a hacer pan, y de ahí esa masa eventualmente se la produce en una forma de procesos, en varios distintos procesos con varios productos químicos para purificarla y convertirla en cocaína. Estos dos procesos, en el caso de la heroína ocurre exactamente lo mismo. Primero es esa goma que le comentaba y luego ya la procesan a través de distintos líquidos y procesos y tiempos y demás en un producto extremadamente de alto valor alcaloide para el consumo ya del individuo que se inyecta. En el caso de la heroína la mayoría de las veces se le inyecta, algunos sí lo absorben a través de la nariz, pero generalmente es una inyección. En el caso de la coca se utiliza a través de la nariz, pero también hay otras formas que se lo fuma y demás. Los procesos, como les comentaba, son muy delicados, tienen sus cosas, y la gente que vive de esto es gente muy pobre, gente muy limitada. Se recuerda que hablábamos de esto, y algunos sí conocieron y aprendieron los procesos de purificación, de plantación y todo esto, y hacen un producto básico. Ahora, en ambas, le digo, esto es muy rústico a veces y lo hacen en lugares muy... Pero también debo de comentar, porque no lo hice en el video anterior, de que hay laboratorios muy sofisticados ya, no a nivel obviamente laboratorio químico, digamos, farmacéutico industrial, pero sí laboratorios muy sofisticados que hacen un producto de primera categoría. O sea, también existe eso, ¿no?
Pero no es tanto así, en algunos lugares lo tienen, en otros no, pero es así porque la demanda es que el producto tiene que ser bueno. Acuérdense que estamos hablando de un comercio, o sea, nos mantenemos en la idea, ahora, no de la parte delictiva, no de la parte ilegal, sino estamos hablando de un comercio en el que requiere cierta inversión de tiempo, cierta inversión de personal, de gente, de horarios, de muchas cosas. Y luego viene el proceso último, que es el producto ya terminado. Ahora, hasta ahí estamos tranquilos, no pasó nada, más o menos ya le vimos esto. Lo que muchas personas no comprenden si no están en este negocio del narcotráfico, si no están en el negocio de la droga, si no producen drogas, si no saben el proceso, es ¿qué más se necesita para producir? Porque hablábamos de los campesinos, hablábamos de los químicos, hablábamos de las personas que los expertos que saben y más. Pues le digo, puede ser un individuo que la aprendió a través del abuelo, del padre, de la madre, se lo va pasando a través de digamos, legajos familiares que van dejando. Lo mismo ocurre en ambas drogas. Y después está el profesional. Pero hay una cosa que es muy importante en todo esto y que es el proceso final. ¿Se acuerda que le comentaba cuando ya vamos a refinar la droga, ya sea para convertirla en la mejor heroína que podemos obtener o la mejor cocaína que podemos producir? Aquí ya, si está hablando usted de un proceso muy sofisticado, está hablando de gente que conoce, estamos hablando de utilizar ciertos conocimientos, pero también ciertos productos que no están al alcance de todo el mundo. O sea, en una época, y ya le digo, esto lo podemos transportar a los años 60, 70, estos productos químicos usted lo podía conseguir en cualquier lugar, no había controles, nadie se preocupaba, se podían obtener en cualquier lugar, porque todavía, acuérdese que estamos hablando del comienzo ya de la producción industrial, todavía no habían los sistemas de seguridad, se habían percatado de todo el proceso, pero a medida que fue incrementando la producción, a medida que fue incrementando la demanda, obviamente, o sea, una demanda y hay una gran producción, se empezaron a crear nuevas formas de investigar digamos, esta producción, porque hasta ese momento, le digo, eran controles. Y se acuerda cuando yo hablaba de el consumo que empieza a remontarse aquí en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, el consumo empieza a remontarse en los años 60, en los años 1970, 1980 y continúa en los 90, ya empiezan a idearse los investigadores, los profesionales, las personas que se están dando cuenta que estos productos requieren ciertos procesos. Y estos procesos, obviamente, hablando con los químicos, hablando con los expertos que conocen de la producción del laboratorio. Y esto, sobre todo, es mucho más importante si hablamos de drogas químicas, de drogas fabricadas en laboratorios, como es la metanfetamina. Hay ciertos productos que son necesarios, o sea que sin esos productos no se puede digamos, y siquiera pensar en producir, en crear una buena droga. En el producto de la cocaína y en el producto de la heroína hay productos químicos. Y le digo, yo no soy experto en la producción, pero conozco el tema, conozco algunas cosas, pero el punto que estoy tratando de analizar aquí, el comentario que estoy tratando de hacer aquí, no es de entrometerme en el proceso exacto, porque si lo quieren ver hay muchos otros videos, sino lo que esto abarca, lo que se requiere, lo que se necesita y cómo se va ya cambiando el negocio. O sea, hasta ahora hemos estado hablando de los campesinos, gente muy humilde, gente muy trabajadora, gente muy limitada, que produce lo mejor que puede con lo que tiene para sobrevivir, para vivir. O sea, todavía no estamos en lo grande, aunque sí hay, ojo, que sí hay violencia entre los mismos campesinos a veces en
por la misma razón que hablamos siempre del narcotráfico, en producción, en competencia, en envidia, en todas esas cosas, pero no a un nivel que ya nos vamos a ir encarrilando. Entonces, ahora ya que estamos hablando ya del procesamiento de la droga, o sea, ya un producto ya mejor terminado, ya hay muchos mayores intereses porque estamos hablando de una gran producción, mucho más grande que 2, 3, 4, 5 kilos, y sobre todo, un buen producto. Entonces, en un buen producto necesitamos, ¿qué? Buenos materiales. No solo usted necesita buena hoja de coca, buena pasta de la coca, la básica, igual con el opio, con el proceso del original, sino que ya después usted va a necesitar, sobre todo si su producto se distingue por la categoría, por la calidad, o sea, hablamos de la importancia de la pureza, hablamos de la importancia de lo limpio que es el producto y lo efectivo que es el producto, necesita ya de gente un poco más sofisticada en el conocimiento. Y esa gente le va a demandar, porque ya estamos hablando, incluso en algunos lugares, de ingenieros químicos, bioquímicos que saben mucho de esto. O sea, no estamos hablando ya del campesino de la calle, ¿no? Estamos hablando del campesino de la calle ya queda relegado a la cosecha y hay una cantidad de kilitos por aquí y por allá. Pero ya cuando estamos hablando de mayoría de producción y todo eso, ya estamos hablando de una institución un poco más sofisticada. Y bueno, ahí es donde ya empieza a jugar otro elemento muy importante que no lo encontramos en el campesino, incluso en el laboratorio de los campesinos, esos laboratorios ricos que ahora en el medio de la selva, en el medio del campo, sino ya en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de gente que ocupa ya lugares un poco más urbanos, ya no estamos en el campo, estamos en un laboratorio en una ciudad, y eso requiere de una organización un poco más sofisticada. O sea, acuérdense, los campesinos no son sofisticados y generalmente el producto que ellos producen, que a veces es muy bueno, es generalmente un grupo familiar. Pero ya ahora estamos hablando de una producción ya organizada en la que ya necesito tener ciertas, digamos, elementos importantes que se utilizan en un laboratorio. La limpieza es muy importante, el agua, los productos químicos, y todo eso no solo que cuesta dinero, sino que no está al alcance de cualquiera. Usted no se puede levantar en la mañana y decir, voy a ir a buscar todos los productos químicos y voy a comprar todos los, digamos, los elementos, las garrafas, el vidrio, todo lo que necesita, incluso de purificación y más, porque hoy ya es un poco más sofisticado, eso, en cualquier lugar. O sea, ya tiene usted que tener contactos, tiene que tener conocimiento y tiene que saber exactamente esto. Y esto sí puede conseguir la soda cáustica, por ejemplo, algunos ácidos y demás, lo puede conseguir en algún lugar. Pero cuando usted está hablando de buena categoría y está hablando de cantidades grandes, ya necesita tener contactos. Y estos contactos cuestan dinero porque, como yo le comentaba, a través de los años, las fuerzas de seguridad, las agencias de investigaciones, han empezado a observar este tipo de movimientos. ¿Qué le comento con esto? Los productos químicos necesarios para purificar y para mejorar y para producir esta gran droga son, número uno, poco caros, número dos, se usan en gran cantidad de volumen, y número tres, cuestan dinero porque son cierta forma prohibitivos e ilegales de comprar en el mercado abierto. ¿Qué significa esto? Hay un elemento aquí que tiene que usted entender que es muy importante. Estamos hablando de barriles, de una cantidad de 50 litros, una cosa así, barriles grandes, que tienen que ser transportados. Entonces ya nos estamos metiendo en otro negocio. O sea, acuérdense que el narcotráfico tiene muchas variaciones, muchos tentáculos. O sea, no es una sola cosa. Entonces ya estamos hablando de mover cantidades grandes de ciertos cosas. Los barriles estos que yo le estoy hablando, que se utilizan, sobre todo si tiene un laboratorio trabajando constantemente, ya necesita usted tener espacio para albergarlos, camiones para transportarlos, seguridad para que no se los roben, porque la competencia en este tipo de están siempre buscando, y además tiene que tener proveedores, y estos proveedores generalmente en los productos químicos necesitan ser compañías que se especializan
en la compra y venta de estos productos. Y hay otro elemento importante aquí que estoy hablando en el procesamiento que afecta. Algunos de estos países que producen eso no necesariamente tienen producción de estos químicos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que estos químicos tienen que venir de otros países. O sea, no están producidos en los países donde se produce la materia prima de la droga. Entonces ya estamos hablando de un tema de transportación internacional, estamos hablando de permisos, estamos hablando de controles de aduana, estamos hablando de gente con poder adquisitivo, pero también poder gubernamental, de permisos de dejar importar o de traer o de esconder o de dejar pasar. O sea, esto ya cuando hable yo más adelante del narcotráfico lo voy a volver a explorar, pero en el producto de comprar los químicos para producir, ya empezamos a ver en el tema del narcotráfico, algo que no lo veíamos anteriormente, que es un poco la parte de la corrupción. O sea, ya empieza ahí. Porque, como le digo, los convenios internacionales en muchos países, particularmente con compañías europeas, por ejemplo, en Alemania se hacen muchos productos químicos que se utilizan para el proceso de ambas drogas, incluso de los productos químicos. También tiene usted muchos productos químicos fabricados en el Oriente, en China, en otros países, que son transportados hacia nuestros países, hacia nuestro continente, o en todo el mundo, donde se haga la producción. Entonces, ya está requiriendo ir más allá del campesino que está en la sierra, que es, como decíamos nosotros, es azotado por la guerrilla, azotado por el gobierno, por los soldados, por la policía, por los otros narcos, por un montón de cosas. Aquí ya usted va a sobrepasar ese problema, no tiene ese problema, pero tiene el problema de controles. Y los controles en el tema narcotráfico cuestan dinero. Eso, pónganle la firme, ya vamos a hablar mucho de esto. ¿Por qué? Lo comento aquí, lo voy a seguir comentando. Sin corrupción el narcotráfico no funciona. O sea, estamos hablando de miles y miles de litros de ciertos productos químicos que no están disponibles a lo mejor en su país. Entonces hay que traerlo de un país vecino, o hay que traerlo de Europa, o hay que traerlo de otro país. Y eso, el transporte cuesta. Número uno, cuesta. Número dos, una de las cosas que usted tiene que entender es, para traer una cantidad de barriles, porque estamos hablando de una cantidad bastante de barriles, tiene que tener un depósito bastante grande y tiene que tener vehículos que transporten eso y tiene que tener permisos para transportar eso. Entonces, ya aquí cambia un poco. Aquí ya me estamos metiendo en lo que vendría a ser la parte más, digamos, elemental, pero importante, que ya se maneja dentro del negocio de la corrupción, dentro del negocio de ya empiezan los problemas, porque aquí hay gente que pierde estos cargamentos, por ejemplo, o que no le dejan entrar, o que hay ciertas aduanas que no lo permiten porque no se pagó el derecho de piso, porque para pasar, por ejemplo, hablábamos de la producción del producto químico, ¿no? de estos productos químicos que se necesitan para destilar y para procesar la cocaína, por ejemplo. La acetona es una de ellas, pero hay muchas más. Hay muchos países donde el control, la producción y el control y la venta de eso está muy bien supervisada. Esto no quiere decir que no haya compañías que lo vendan por abajo. O sea, esto es una cosa muy interesante. Usted va a un país, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto en mis experiencias en países donde por unos años había, vamos a hablar de un país que produce ciertos químicos, había 10 o 15 compañías exportadoras de productos químicos que venían de Asia, de Europa, de distintos lugares del mundo. De pronto, en pocos años, de 10 o 15 compañías se destaparon 60, 70, 80, 100 compañías que en los primeros años no existían. Eso hoy en día está todo documentado. Eso. El otro caso interesante del producto, del procesamiento, es que en algunos países que se producen estos productos químicos, usted ve un crecimiento enorme, inexplicable e incontrolable de productos químicos que, digamos, es lo mismo que las importadoras
había, por ejemplo, 10 o 15 compañías o 20 compañías, 30 compañías que producían estos productos y ahora hay 100, 200 compañías. Esto es porque la demanda existe. Y si usted investiga, porque esto es muy simple, si usted investiga, por ejemplo, vamos a hablar de un producto muy simple que es la acetona. Usted investiga que en ese país la acetona se utiliza legalmente de la parte comercial para producir cierto producto, vamos a decir pinturas, por decir, o esmaltes de uñas, lo que usted quiera. En realidad el consumo de ese país de acetona está limitado a cierta cantidad de litros anuales, ¿no? Por cantidades. O sea, si usted hace un estudio de la producción de ciertas pinturas, de ciertos productos que utilizan la acetona, usted va a saber que, por ejemplo, en un país se necesitan tantos miles de litros al año. Lo curioso de esto es que cuando usted tiene 10 o 20 compañías, esas compañías son suficientes para suplementar, para proveerle a estas compañías legales. Estoy hablando de compañías legales que lo usan la acetona para algo legal. Usted puede conseguir, dice, estas compañías, estas 10, 15, 20, 30 compañías, aportan lo suficiente para este tipo de industria. Pero de pronto, cuando usted ve 80, 90, 100 compañías, y estoy exagerando, obvia, pero puede ser una cantidad de compañías, usted no puede explicar cómo un país que sigue produciendo la misma cantidad de pinturas o de esmaltes o lo que usted quiera, ¿no? De uña o de lo que usted quiera de acetona, y de pronto tiene miles y miles y miles de litros inexplicablemente innecesarios porque dice usted, la producción no se ha aumentado, la venta no se ha aumentado, la demanda de este tipo de producto legal, estoy hablando de los productos legales, no se ha aumentado porque hay tanta producción de acetona, por ejemplo, en este país. Y usted se va a dar cuenta que este país exporta mucho de este producto, supuestamente, a otros países. Pero si usted estudia a qué países los está exportando, y puede ser todo legal, no le estoy diciendo que es ilegal, usted ve que muchos de esos productos, si los siguiera, o sea, si los investiga, los siguiera, van a países que producen droga. Eso es una parte, si lo hacen legal. Ahora, ilegalmente, por la parte de atrás, como decimos, pueden salir miles y miles de litros que no están registrados en ningún lugar, que se ponen en barriles y se transportan. Y llevan en contenedores, llevan en camiones, llevan eso. Y ese producto que es, digamos, desviado por la vía ilegal, las autoridades locales de ese país están muy conscientes y saben de quiénes son. ¿Me entiendes? O sea, no estamos hablando de miles y miles y miles de compañías. Estamos hablando de un grupo selecto de compañías que tienen permisos, que supuestamente esos permisos son controlados por el gobierno, por alguna institución gubernamental que tiene una lista de cada barril que se vende, de cada litro que se vende. Supuestamente existen eso. Realmente le digo, nosotros hemos visto en nuestras experiencias en países donde es todo un cuento eso. O sea, la institución que está programada, que supuestamente tiene que hacer el control de estos productos, no tiene idea de lo que está pasando, o sí tiene idea, pero el jefe encargado tiene una orden específica de no verificar y tienen copias de libros distintos, o sea, si usted los investiga. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos hablando de un producto que tiene que ser transportado. Entonces, a veces estos productos caen en manos de delincuentes, porque saben cuando ya lo cambian, o caen en manos de las Fuerzas Armadas o de la policía, de algunos sistemas que nunca les avisaron que tenían y por accidente hacen un procedimiento y encuentran esto. Y no hay ningún papel, no hay ninguna forma. Entonces aquí viene todo ese arreglo viene la investigación que generalmente nunca conducen a nadie, vienen supuestamente verificaciones y usted verá que muchas de estas investigaciones, sobre todo en algunos países en particular, son dadas a ciertos fiscales, ciertos jueces que están trabajando con el tema de ganar dinero. Ellos no están metidos en el narcotráfico, pero ellos saben que estos productos en cantidades, y le digo, en cantidades enormes, ocurren y salen a través digamos, cargamentos ilegales o a través de contenedores, a través de aduanas, a través del puerto, a través de fronteras, que nadie las controla. Nadie las controla, eso no quiere decir que nadie sepa, no me malinterprete.
un país que produce mucho producto químico y no hay control, no es que no hay control porque no quieran o no puedan, simplemente porque no les interesa, porque hay muchísimo dinero. O sea, esto es como la droga. La droga, porque es ilegal, ¿se acuerda lo que le decía? Es muy costosa. Estos productos químicos, por ser ilegalmente obtenidos, porque no puede, el país que produce droga, no puede justificar comprar miles y miles, entonces tiene que hacerlo a través de parte ilegal. Entonces esto es sumamente importante en el tema del narcotráfico, porque hay todo un elemento, todo un sistema corrupto, generalmente que significa que el gobierno está metido detrás de todo esto. Porque las oficinas, las instituciones, las investigaciones son controladas por entidades gubernamentales que dejan miles de millones de dólares al año en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos se producen muchos de estos productos químicos que yo le estoy diciendo. O sea, aquí hay compañías químicas. Usted ha hablado de la corrupción, quiere saber de la corrupción. Aquí hay compañías químicas que también venden productos por abajo. Es restringida, les caen a cada rato y sí meten gente presa, pero existen. Lo mismo ocurre con compañías europeas, lo mismo con compañías con sudamericanas. Y hay países en particular, porque tenemos nosotros en los sistemas, países que se distinguen, que tienen específicamente el mercado sofisticado de producción y de venta y de transporte de estos productos químicos para procesar esta droga. Y esta es una forma de corrupción, es una forma de delincuencia muy sofisticada que da mucho dinero. O sea, no lo consideran porque si usted habla con estos individuos, particularmente hay políticos metidos. Cuando está hablando usted de mucho dinero, está hablando de políticos metidos, está hablando de jefes muy importantes en los medios de seguridad que saben de esto. Entonces ellos tienen conocimiento de esto, pero usted no puede decir que esta gente está en el narcotráfico, obviamente. O sea, si usted lo habla, no son parte de un cartel, no son parte de una institución, pero son parte que le proveen a estas instituciones de narcotraficantes el producto que necesitan. Entonces, quiero que entienda, porque ya nos estamos metiendo en el negocio del transporte, ahora vamos a entrar en el transporte eventualmente, pero en el negocio ya de que hay que pagar para poder resolver el problema de cómo producir la droga. O sea, el campesino a veces paga también, no crean, el campesino a veces, como yo le decía, a la guerrilla le paga, al ejército le paga, a la policía le paga, si tiene suerte de que ellos arreglen, pero en muchos lugares ellos no pueden pagar eso y sufren las consecuencias. En el negocio ya de producción de droga, de procesamiento de droga, donde los productos químicos son esenciales y sumamente importantes, usted no puede trabajar en ningún lugar del mundo sin ellos, por lo tanto todo eso cuesta. Y los gobiernos hoy en día, en la mayoría de los países, tienen gente que se vende, que cobran, y particularmente en algunos países tienen movimientos políticos que controlan estos negocios. O sea, esto es parte del narcotráfico. Ya sea que lo traen de afuera, lo almacenan y lo mandan a países donde lo consumen, o son países que lo producen y lo venden. Todo eso está controlado por el gobierno, no controlado por la delincuencia. O sea, la delincuencia es partícipe de eso, pero el gobierno sabe, ¿me entiende? Y esto ya estamos... Y le digo, eso está en muchos lugares. Ahora, hay negocios en algunos países donde tienen todos los controles, todos los permisos y todo eso, pero ellos manejan por abajo de la mesa todo un mundo de transportes y de arreglo y de tejimaneje para sacar estos productos y llevarlos al lugar donde es necesario. Esto lo vamos a continuar en el próximo video porque es muy interesante y le digo, mucha gente no lo relaciona con el proceso de producir droga. Los invito a que se inscriban, los invito a que nos sigan, los invito a que nos veamos en el próximo video.